Bueno, este es nuestro ejercicio número 3. Fíjense que tenemos una ecuación aparentemente exponencial, ya que la incógnita está en el exponente, y nos pide también en este ejercicio, así como en el anterior, escribir la respuesta de una forma específica. En este caso quiere que la respuesta quede de la forma A más logaritmo en base 5 de B, donde A y B pertenecen a los enteros. Entonces lo primero que vamos a hacer es multiplicar ya el MCM, ¿verdad? Y multiplicar entonces toda la ecuación por el MCM. Acá vamos a colocar a todo esto un denominador 1 y también a este 1 vamos a colocarle denominador 1. Entonces notemos que el MCM, en este caso el mínimo común múltiplo entre los denominadores, sería 5 a la x. Lo que hacemos entonces es multiplicar toda la ecuación por 5 a la x. Entonces, en el primer caso tendríamos 2 por 5 elevado a la x más 1 por 5 a la x es igual a 1 por 5 a la x, que nos daría 5 a la x, más 3 sobre 5 a la x por 5 a la x, que nos quedaría 3. Aplicando aquí las propiedades de las potencias, que nos dice que cuando tenemos el producto entre dos potencias con la misma base, sumamos los exponentes, nos quedaría entonces 2 por 5 a la 2x más 1, igual a 5 a la x más 3. Ahí tenemos que ir dándonos cuenta de que esto va a quedar como una ecuación exponencial reducible a una cuadrática, ¿sí? Por el hecho de que este 5 tiene como exponente 2x y por más que yo vaya descomponiendo, no voy a lograr que quede con exponente x simplemente. Entonces acá vamos a tener un 5 elevado a la 2x, un 5 elevado a la x y un término independiente. Lo que hacemos en este caso entonces es igualar ya primeramente a 0 la ecuación. Entonces nos quedaría 2 por 5 a la 2x más 1 menos 5 a la x menos 3 igual a 0. Nótese que al cambiar estos dos términos, al primer miembro cambian de signo. Bien, ahora vamos a hacer aquí una descomposición, ¿sí? Entonces recordemos las propiedades de las potencias, que si yo tengo una base a elevada a la m por la base a elevada a la n, sabemos que esto se puede escribir como a la m más n. En este caso vamos a aplicar esta propiedad, pero para este lado, es decir, vamos a descomponer este 5 elevado a la 2x más 1 como un producto de bases iguales. De la siguiente manera, 2 por, descomponemos el 5 en 5 a la 2x por 5 elevado a la 1. El resto copiamos igual. Aquí 2 por 5 podemos multiplicar y va a quedar como 10, que va a ser el coeficiente en este caso, por 5. Y en lugar de escribir a la 2x, vamos a aplicar también esta propiedad de las potencias que nos dice que si tenemos a elevado a la m y a su vez esto elevado a la n, yo puedo escribir esto como a la m por n. Es decir, la potencia de potencia se puede escribir de esta forma. Lo que vamos a hacer nosotros es lo contrario, ¿sí? Este exponente que tenemos aquí, que en este caso es 2x, vamos a descomponerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo x y todo esto otra vez a su vez al cuadrado. Vamos a escribirlo como una potencia de potencia. Entonces, 2 por 5 ya me quedó 10 y esto queda como 5 a la x y elevado a 2 al cuadrado. Menos, acá voy a poner un 1 simplemente para que no nos olvidemos que hay un 1 como coeficiente y voy a poner entre paréntesis también a 5 a la x menos 3 igual a 0. Entonces, fíjense cómo esta expresión va tomando la forma cuadrática, ¿sí? Tenemos tres términos. El primero es la variable va a ser 5 a la x y está elevada al cuadrado. En el segundo término está la variable 5 a la x también, pero elevado a un exponente 1. Y en el tercer término tenemos un término independiente o sin la variable. En este caso, vamos a proceder a hacer un cambio de base para que la resolución sea un poco más sencilla. Es importante que escriban este paso del cambio de base y no simplemente que cambien eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Para que sea un poquito más sencillo esto, voy a reemplazar 5 a la x con otra letra, por ejemplo, m.
y reescribo mi ejercicio, que quedaría entonces 10 por m, representaría 5 a la x, que está al cuadrado, menos 1 por m, o simplemente m, menos 3 igual a 0. Entonces, fíjense que esta es una ecuación cuadrática más sencilla, digamos, de resolver, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación cuadrática. Como la prueba que vamos a rendirla con calculadora, vamos a utilizar el menú ecuación de la calculadora para poder resolverles. Recuerdo que tenemos que seleccionar menú, ecuación polinómica y de grado 2. Y lo que vamos cargando son los valores de A, de B y de C. En este caso en particular, nuestra A vale 10, la B vale menos 1 y la C vale menos 3. Y al resolver la ecuación tenemos los siguientes resultados. El primer valor de M, o M1, sería 3 quintos. Y el segundo valor de M, o llamémosle M2, sería menos 1 medio. ¿Sí? Entonces acabamos de resolver todo esto con el menú ecuación de nuestra calculadora. ¿Sí? Ese menú que pueden ustedes resolver. De lo contrario, pueden resolverlo, por supuesto, con la fórmula de Bhaskara. ¿Sí? Bien, al tener estos dos valores volvemos a nuestro cambio de base. Entonces decimos que si m es 3 quintos, entonces yo podría decir que 5 a la x es 3 quintos. ¿Sí? Y ahí lo que vamos a hacer es tratar de resolver esto. Podemos pasar a este 5 multiplicando aquí. Entonces quedaría 5 a la x por 5 igual a 3. Aplicando la propiedad de el producto de potencias de bases iguales, esto quedaría como 5 a la x más 1 igual a 3. ¿Sí? Esto ustedes pueden hacerlo directamente, llegar a este paso. Yo estoy mostrando todo porque es un video explicativo. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo, porque fíjense que es imposible resolverlo simplemente con la ecuación exponencial porque no vamos a poder igualar las bases. Podemos aplicar el logaritmo en cualquier base. Sin embargo, hay una condición en el ejercicio que me indica que la base que tengo que usar tiene que ser 5. Así que lo que vamos a hacer es aplicar el logaritmo en base 5 a ambos miembros. Por lo tanto, va a quedar el logaritmo en base 5 de 5 a la x más 1, por un lado, y logaritmo en base 5 de 3 por el otro lado. Aplicando aquí la propiedad de los logaritmos, que dice lo siguiente: el logaritmo en base a de a la n es igual a n, esto lo sabemos por definición de logaritmo, nosotros podemos decir directamente que este logaritmo es igual a x más 1. Y aquí dejamos igual la expresión, logaritmo en base 5 de 3. Y despejamos por último la x, el 1 pasaría al segundo miembro con signo cambiado, y nos quedaría entonces que la x es menos 1 más logaritmo en base 5 de 3. Esta es una de las soluciones y quedó expresada tal cual nos pedía el ejercicio. Nos decía que A y B tenían que pertenecer a Z. Hacemos lo mismo o intentamos hacerlo con el segundo valor de M, M2. Nosotros sabemos que M es igual a 5 a la X y este es igual a menos 1 medio. Aquí, si queremos, es imposible igualar las bases. Si quisiéramos aplicar el logaritmo en base 5, veríamos lo siguiente: el logaritmo en base 5 de 5 a la X es igual al logaritmo en base 5 de menos 1 medio. ¿Sí? Sabemos que el logaritmo de un número negativo no existe, por lo tanto esta ecuación no tiene solución. Es importante escribir la justificación, ¿sí? Entonces decimos, como el logaritmo de un número negativo no existe, entonces esta ecuación no tiene solución. ¿Sí? Es muy importante escribir esto y no dejar nomás así, ¿sí? No dejar hasta ahí. Muy bien. Ya justificando de esta forma, hasta ahí llega el ejercicio y esta entonces es nuestra única solución. Menos 1 más logaritmo en base 5 de 3. Entonces ahí miramos otra vez el ejercicio.
Fíjense cómo escribimos el resultado en la forma que nos estaba pidiendo.